Bueno, hermanos amados, hoy hemos llegado al episodio número 16. Y hoy les tengo una palabra enriquecedora y muy interesante. Así que el que no está, qué lástima, porque el mensaje de hoy es de esos mensajes que ya me estoy comiendo la uña por compartírselos. Y el misterio que hoy vamos a compartir es el misterio de la iglesia. Ya hemos terminado de predicar el misterio de los gentiles en dos partes. Y hoy nos corresponde dar paso a el misterio de la iglesia, que se enlaza directamente con el misterio de los gentiles. Tiene directa relación. Y los estudios, como siempre comento, serán subidos al canal. Así que acompáñenme de inmediato al libro de Efesios, capítulo 5, versículo Efesios 5, 31 y 32. La verdad es que vamos a leer gran parte desde el versículo 21 en adelante, pero para abarcar tiempo vamos a enfocar y partir leyendo estos dos versículos. Pero para no leer dos veces todo, y así vamos a tratar de dividir aquí la pizarra. Bueno, pasemos a este misterio y leamos la palabra del Señor en esta tarde. Dice así la Escritura: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Aquí usamos el versículo base y de apoyo para comenzar a escudriñar este misterio, que lo señala este pasaje de Efesios. Grande es este misterio en referencia a Cristo y a su iglesia. Y aquí es donde tenemos que hablar del misterio de la iglesia, que es un asunto bien interesante, que por supuesto en el Antiguo Testamento yacía escondido, yacía oculto. Si alguien está entrando. Pero qué interesante que el Espíritu Santo tome un versículo del capítulo de Génesis, cuando el Señor crea al hombre y después a la mujer, y les da este mandato de que se unirán y serán una sola carne. O sea, que nos da a entender la Escritura que Dios estaba ya del inicio de la creación manifestando este misterio, que en algún momento iba a ser revelado. O sea que detrás de un matrimonio, de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer, iba a ser una referencia, iba a ser un modelo para la iglesia. Amén. Este es un nuevo e interesante tema al que vamos a tratar. Yo creo que por lo menos en 2 o 3 partes, yo creo que en 3 partes va a ser necesario, porque es necesario entender bien en profundidad lo que es la iglesia. Así que partimos hablando y dando significado. ¿Qué significa el término iglesia? Muchos podrán tener nociones de lo que significa la iglesia. Una congregación de personas, un templo donde acudimos en un día a la semana. Pero la verdad es que vamos a dar la definición práctica que la Biblia nos entrega. La iglesia es una asamblea, es una congregación, una reunión o un grupo de personas. Eso es la iglesia. Es decir, que en este momento nosotros somos iglesia, porque somos un grupo de personas que estamos reunidos. Bueno, no aplica para todos los grupos, porque hay muchas personas que se reúnen en un estadio, en un concierto. Hay que cumplir un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Estar reunidos bajo el nombre del único y suficiente Salvador, Cristo. Amén. Y no otro, porque Pablo dice que hay otros Jesucristos, hay otros evangelios, hay otros espíritus. Y hay muchos que se reúnen aparentemente en el nombre de Cristo, pero no están reunidos en la verdadera iglesia, que es única. Amén. Amén. Y además de este significado, iglesia, una asamblea, una congregación, también entra en juego y aparición el primer símbolo de lo que es la iglesia. Porque para entender lo que es la iglesia vamos a usar modelos. 2 hoy, pero hay más de uno, hay 3 y quizás hayan más. Y iglesia puede ser todo el cuerpo de los creyentes en Jesucristo. Así que cuando hablamos de iglesia, hablamos de un cuerpo,
de un cuerpo de creyentes. Así que el primer simbolismo que podremos tomar es una persona. Una persona se compone de la cabeza y del cuerpo. Y ya partimos comenzando a apreciar que la iglesia es un cuerpo. Le voy a dar antecedentes a continuación. Ahora, en este pasaje de Efesios, donde acabamos de leer que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Grande es este misterio en relación a esta alusión. ¿Cuál es la alusión que se está utilizando? El Espíritu Santo utiliza la figura del matrimonio entre un hombre y una mujer. Amén. Porque hoy día hay que ponerle apellido a lo que es un matrimonio. Lo que debería ser algo lógico. Es entre un hombre y una mujer. Es esa figura terrenal, familiar para con nosotros, lo que el Espíritu Santo utiliza para explicarnos este misterio espiritual de la iglesia. La unión y relación. Una unión y una relación entre un hombre y una mujer. Así es como también el Señor se relaciona con su iglesia, con sus hijos, con su cuerpo. Y al hacer una lectura detenida del texto que vamos a ver a continuación, se nos muestran varios patrones de lo que es un matrimonio para que nosotros lo podamos entender. El Señor nos da los puntales, los fundamentos del matrimonio. Para cualquiera que aún todavía no esté casado, tome en consideración esto en el día que tome esa decisión, porque también le va a servir. Amén. Así que, además de darnos un retrato del cuerpo, para entender la iglesia, también nos da el retrato de un hombre y una mujer. Son los dos modelos que el Espíritu Santo utiliza. El cuerpo humano y el matrimonio entre un hombre y una mujer. Así que ahora es cuando vamos a profundizar y entender un poco más lo que es la iglesia. Y después vamos a pasar a un tema bien interesante. Así que démosle lectura ahora al primer versículo al cual debemos prestar atención. Y el primer versículo que vamos a prestar atención va a ser Efesios 5:21. Para comenzar a dar las instrucciones de lo que es el matrimonio, pero también en relación a lo que es la iglesia. Dice la Escritura: someteos unos a otros en el temor del Señor. Esta es la primera instrucción a lo que se va a hablar en el día de hoy. Para que usted lo entienda y reciba este mensaje y le quede guardado en su corazón, el Espíritu Santo nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra someteos, en el griego hipotazo, significa bajo el arreglo de Dios. Así que lo que el Espíritu Santo nos va a empezar a decir ahora a continuación es el arreglo, es el diseño de Dios. Allá usted si lo quiera respetar o no. Pero esto es lo que Dios ha constituido y la función que debe cumplir cada persona. En este caso, varón y mujer dentro de lo que es el matrimonio. Y esa misma función que usted en algún minuto o que algunos ya desempeñan dentro de un matrimonio es lo que también ejecuta Cristo con su iglesia. Así que lo primero que nos dice: sométanse en el temor de Dios, es decir, en reverencia. Si usted teme a Dios, lo considera en su vida, el Señor dirige sus pasos, usted encomienda su vida a Él diariamente, entonces sométase a la siguiente instrucción, que es el arreglo de Dios, el diseño de Dios. Así Dios ha constituido este asunto. Hombres y mujeres, este es el orden en el temor y reconocimiento al Señor. Y la primera orden es hacia las mujeres. Demos lectura entonces
a Efesios capítulo 5 de los versículos 22 al 24. Amén. Vamos a mujeres. Dice lo siguiente, la escritura, versículo 22, hablando de una mujer casada. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. No crean que el hombre se las lleva suavecitas. También vienen instrucciones para el varón. En el matrimonio la mujer está sujeta al varón. Ese es el orden, el arreglo de Dios. Matrimonio, hombre, mujer. La mujer, dice, está sujeta al varón, a la dirección del varón. Así también este retrato del matrimonio dice que así también la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de ustedes. Aleluya. Todos nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Así que usted debe considerar este mandato. Sujétese a el Señor Jesucristo. Usted debe estar sujeto a las instrucciones del Señor, a su palabra, a la dirección de su espíritu. Si no, está fuera del arreglo de Dios, está en desobediencia. Así que en el matrimonio este es el vínculo hombre y mujer. El hombre, entonces, para explicar este misterio, representa a Cristo. Y la mujer representa la iglesia. Así que como la mujer está sujeta al varón, nosotros estamos sujetos a Cristo. ¿Bien? Sujetar nos habla de sujeción. ¿Qué es sujeción? Unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse. Sujeto de tal manera que no puede separarse, no puede dividirse. Por lo tanto, el mandato para el matrimonio y para la iglesia es permanezcan unidos. Amén. Permanezcan unidos al Señor. Así como el varón no debe separarse de su mujer, si se casó debe permanecer unido a ella. Amén. Amén. Así que el mandato que podemos rescatar aquí, con exclamación, permanezcan unidos. Si usted no está casado en esta hora, permanezca unido al Señor. Permanezca unido a Él, aferrado, sujetado, porque de eso nos habla la sujeción. El texto decía, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Amén. Sujeta. ¿Bien? Segundo retrato. Le hablamos a las mujeres. Ahora, hombres. Hombres. ¿Cuál es el texto? Efesios 5, del 25 al 30. Maridos, ahora el hombre, ¿ve? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne,
y de sus huesos. ¿Qué dice la Escritura? Hombres, en el matrimonio el hombre debe amar a su mujer. Así también Cristo amó a la iglesia. Mujer, sométase al varón. Hombre, ame a su mujer. Si el hombre ama verdaderamente a una mujer y se entrega a ella, la mujer, por generalidad, la mujer va a ser fiel y no le va a faltar. Los problemas empiezan cuando el hombre no se preocupa por su mujer. Interesante. El hombre debe amar a su mujer, así como Cristo amó a su iglesia. ¿Pero con qué clase de amor? Claro, porque aquí son los versículos de los resentidos que hablan de que la Biblia es machista. Pero bueno, la mujer se somete al varón. Pero el varón, ¿qué debe hacer? Debe amar con el amor de Cristo. Porque dice, así como Cristo amó y se entregó. O sea, el amor que Cristo ofreció a su iglesia fue un amor sacrificial. Entregó su vida. Entonces, el amor del varón hacia la mujer en el matrimonio es un amor, una entrega absoluta. Incluso su propia vida. Porque después dice, así como la sustenta y la cuida. Así como Cristo sustenta y cuida a la iglesia, así el varón debe sustentar y cuidar a su mujer. Esas son las instrucciones de la Biblia, hermanos. De paso, el 2x1 viene para los que se quieran casar o están casados, pero el retrato es para la iglesia, para que usted entienda este misterio. Y lo que más yo quiero es que usted rescate, si bien lo del matrimonio le sirve y le va a servir a muchos, pero lo que yo quiero que usted entienda principalmente son las instrucciones a nosotros como iglesia en relación con Cristo. Y nosotros debemos permanecer unidos en Cristo. Y no solo permanecer unidos en Cristo, sino nosotros ser un grupo de personas unidas. Amén. No como allá afuera que abundan las traiciones y las venganzas, sino que unidos, leales, no murmuradores, no cizañeros, no envidiosos, no avaros, no codiciosos entre nosotros. Así que este amor se expresa en un sustento y cuidado diario. Por lo tanto, el mandato hacia el varón y el mandato a cada uno de ustedes, hombres y mujeres que están sujetos a Cristo, es permanezcan en amor. Como decía Manuel en su oración, toda la ley en esta palabra se cumple. Amar a tu prójimo. Permanezcan en amor, permanezcan unidos. ¿Sí? Y así como el varón ama y cuida de su cuerpo, porque el ser humano es vanidoso y cuida su cuerpo, por eso el texto dice, nadie aborreció su propio cuerpo, porque nadie se está pegando puñaladas con un cuchillo en la cocina, flagelándose a sí mismo. Eso es raro, eso es muy extraño. Todos cuidamos nuestro propio cuerpo, a lo mejor algunos se alimentan mal, tienen malos hábitos, pero en términos generales sostenemos y cuidamos el cuerpo. Así como el varón ama y cuida de su cuerpo, aquí tenemos ejemplo, así también Cristo, la cabeza, ama y cuida y sustenta a su cuerpo, que es la iglesia. Si usted está en Cristo, sepa que el Señor le ama y el Señor se entregó por usted con un amor ágape, el amor de Dios, un amor sacrificial. Así usted como miembro del cuerpo de Cristo, ame al Señor, ame a los hermanos. Esforcémonos en estos mandatos que en esta tarde recibimos para entender lo que es la iglesia. Y finalmente llegamos al texto que hemos leído, que es Efesios. El misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia. Donde dice, después de haber entregado todo este retrato del matrimonio, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí está la unidad, el amor. Por esto, como dice el texto, grande es este misterio. Por eso no puede ser predicado en una sola enseñanza, porque es grande. No lo decían los otros textos de los otros misterios. Este es grande.
un asunto secreto grande que yacía antes. Y yo me refiero a esto, a Cristo y a su iglesia. Este es el misterio. Todo lo expuesto nos habla de una estrecha relación. Es así como cada creyente, miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe tener una estrecha relación con el Señor, no una estrecha religión con el Señor. Eso no dice la Biblia, eso lo dice la gente ignorante. Aquí hay que mantener una estrecha relación con Cristo. Y si usted no es capaz de orar 5 minutos y decirle, oh Jesucristo, gracias por este día, usted no sé de dónde es ni a quién pertenece. Porque quien viene al Señor tiene una relación con Él. Le habla. Como dije ayer en el grupo de Isaías, que no todos leen ni le dan bola. Mientras callé, se secaron mis huesos, todo se volvió estéril, amargo, seco. Pero hablé, confesé mi iniquidad y todo se volvió verde, paradisíaco y maravilloso. Solo hablar con el Señor, hermano, me llega a dar rabia que la gente y los cristianos no seamos capaces de hablar con el Señor. Oh Señor, hoy día fui con Cristian y Andresito a trabajar, nos fue bien y surgió este problema, pero allí tú estuviste con nosotros y gracias porque estuvimos en el culto. Hermano, hable con el Señor porque eso es practicar la fe. Porque si usted habla con Dios por el invisible es un acto de fe porque usted no le ve. No sabe si Él le escucha, si Él lo pesca, si Él le va a responder, usted no tiene idea de nada. Pero el Señor, ¿qué dice en su palabra? Que Él es galardonador de los que le buscan. Sí, Señor. Así que, amados, el matrimonio es entre el hombre y la mujer y es un retrato y un ejemplo que el Espíritu Santo toma para que entendamos un asunto espiritual y así denomina Cristo la iglesia. Y el segundo retrato que no expliqué es el cuerpo humano. La cabeza es Cristo. Y el cuerpo es su iglesia. Por eso, así como el varón cuida de su cuerpo, así Cristo cuida de la iglesia. Y nosotros somos miembros. Aquí está Cristian, Salomé, Andresito, Prisco, Denise, Eli, Juan Carlos, Emanuel, Salomé, David. Pero aquí falta que yo llene con millones de puntitos más. Muchas personas más en Singapur, en Corea, en Malasia, en Ruanda, en México, en Estados Unidos. Y aquí está todo el cuerpo de Cristo. Un tuétano, un nervio, un tendón, un fémur, la tráquea, la laringe, el esófago, el estómago, la uña, el dedo. Aquí, todos los miembros del cuerpo están, todos, nada falta aquí. Todos hacen una función, todos sirven. Aquí nadie es mejor que otro. Y eso lo vamos a explicar en unas siguientes predicaciones en base a 1 Corintios 12. Donde el ojo no le puede decir a la nariz no te necesito. Y la mano no le puede decir a la oreja no te necesito. Todos se necesitan. Así que todos somos importantes aquí. No yo porque predique, todos. Amén. Amén. Conclusiones extraídas de este misterio. La iglesia es el cuerpo del Señor. En base a Efesios 5:23, en base a Efesios 5:30, Efesios 5:23, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Colosenses 1:24, y lo dicen otros textos más. Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Habla Pablo de sus sufrimientos y persecuciones, padeciendo todo esto en su carne por la iglesia, que es su cuerpo. Así que la iglesia es el cuerpo del Señor. ¿Ya lo va entendiendo este misterio? Usted es miembro de Cristo. Segundo, a conclusión, la iglesia y el Señor son retratados como un matrimonio. De hecho, en Apocalipsis se le dice que a la esposa es la boda del Cordero. Son como un matrimonio.
Entonces usted con Cristo debe estar unido en una estrecha relación. Una estrecha relación, un estrecho vínculo con el Señor. 3. El misterio de la iglesia tiene su principio y fundamento en Cristo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. El origen de la iglesia, la base de la iglesia, el fundamento de todo lo que significa la iglesia está en la persona de Jesucristo. Ese es el fundamento y se puede representar como un edificio. Bueno, esto parece la Torre de Pisa. Edificio. Ese es el retrato que hoy no vamos a estudiar, pero también va a ser uno de los retratos para explicar este misterio. Cristo es el fundamento, la piedra del ángulo, el cimiento. Sin esto se cae el edificio en 2 tiempos. Si no estuviera ese fundamento que es Cristo, este edificio se derrumba. Pero como Él es el fundamento y Él es la base, se puede comenzar a erigir el edificio. Y cuando el Señor nos viene a buscar en el arrebatamiento, cuando ponga el último ladrillo del edificio, con el José que anda por allá en Panamá, ahí nos vamos. Amén. Porque la Escritura dice en Romanos, porque todo Israel será salvo hasta que haya entrado toda la plenitud de los gentiles. Hasta que el último gentil sea llamado, se revela un misterio que viene más adelante, que también va a ser para varias partes, porque también es interesante. Y por eso hemos hablado harto de los judíos y de Israel. Le gusta o no le gusta, hay que hablar de eso. Pero no para confundir y crear doctrinas falsas. Yo sé que mi hermano Prisco debe estar enterado de tanta doctrina judaizante en redes sociales. Así que el otro día, de hecho, cuando les decía, métanse a YouTube y busquen, me metí a buscar ahí persecuciones a cristianos en Israel o en Jerusalén, y al tiro me encontré con una tropa de niños chicos con las kipás persiguiendo a dos misioneras por todos lados. Y encontré otro que también estaba predicando en las calles y los judíos tirándole escupo así, pero sin parar. ¡Pum, pum, pum! Así son los judíos, hermanos, que están endurecidos contra el Señor. En fin. Así que, amados, hemos explicado qué es la iglesia y ciertos deberes esenciales en los cuales debe perseverar para mantener una estrecha y sólida relación con Jesucristo. Primero que todo, debe obedecer al arreglo de Dios. Necesito que tomemos una foto porque voy a borrar la pizarra y esto lo voy a mandar. Así que lo primero que hemos aprendido es Efesios 5:21. Sométanse al arreglo de Dios. Si usted dice que ama al Señor, que lo aceptó, que lo recibió en su corazón, bueno, empieza a considerar lo que el Señor dice, porque si no, se está obedeciendo su propia imaginación. Amén. Pero lo que queremos resolver es cómo se origina y por qué se le denomina un secreto a la iglesia. Un secreto y un misterio que antes no estaba revelado. Así que veamos la aparición más temprana del término iglesia. Y por cierto, es de los más conflictivos. ¿Sabe cuál es? Vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. La famosa confesión de Pedro. Listo. Dice así la Escritura. Pedro confiesa al Mesías, o también se conoce la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primera aparición, ahí está. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo, el Mesías, el Mashiach. Amados, este texto es puntal de conflicto con la Iglesia Católica por la confesión que hace Pedro. Versículos 13 y 14. Jesús comienza preguntando: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿El Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy? ¿A causa de qué? De claramente las grandes obras, milagros y señales que estaba ejerciendo Jesucristo. Como un varón con autoridad, como un profeta o similar a ellos, a los antiguos que venían del pueblo de Israel. Los discípulos responden. La gente dice lo siguiente: Jesús. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros Jeremías. Algunos dicen que eres otro de los profetas, como Ezequiel o Isaías, etc. Todos estos personajes que está mencionando la gente aparecen en la Escritura y eran hombres poderosos en la palabra y en el Espíritu de Dios. Amén. Como Elías, como Juan, y también el gran Jeremías. ¿Cuánto le tocó padecer al pobre Jeremías, hermano? Qué libro tan lindo también es. Y vosotros, dice el Señor. Bueno, lo que dice la gente es lo siguiente: pero ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y aquí viene la respuesta de Pedro. Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, Dios hecho carne, Dios manifestado a los hombres. Una afirmación complicada para Israel, porque pudieran creer que es el Mesías, pero Dios mismo no. Entonces Jesús responde: bienaventurado, bendito eres, Pedro. Mi Padre te reveló este secreto, como hoy lo estamos revelando. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán, no triunfarán, no vencerán a mi iglesia, a mi cuerpo, a mis hijos, a mis siervos. El enemigo, Satanás, no los vencerá, porque ustedes están bajo la autoridad. Tema también a predicar profundamente en este estudio, porque eso también rebate mucho a la gente que cree que no hay arrebatamiento. En fin, pero eso viene para otro episodio. Y aquí está la grave confusión, porque la Iglesia Católica señala que la roca es Pedro. De hecho, Pedro significa roca, Petra. Así que los católicos dicen que Pedro es la roca. Y sobre Pedro, sobre ti, Pedro, voy a edificar la iglesia. Y por eso a Pedro se le denomina el primero del papado, de los papas, que son como el representante de Dios en la tierra. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que el Espíritu Santo. La verdad es que Pedro, sobre tu afirmación voy a edificar mi iglesia. Sobre lo que mi Padre te reveló. Lo que hombre ni carne ni sangre puede saber, sino solo Dios. Él te lo reveló, te enseñó este misterio. Donde está escondida aquí la iglesia. Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la afirmación, esa es la base. Que el Señor es el fundador de la iglesia. Amén. Como lo vimos en el edificio, Él es la base. Y sobre Él se edifica el cuerpo. La cabeza se compone del cuerpo. Así que, dos opciones: o la roca es Pedro o la roca es Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Cristo. La roca es Jesucristo. Jesucristo es la roca, el fundamento y la piedra del ángulo, el soporte sobre el cual se funda y se construye la iglesia.
Porque dice la Escritura en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento, hermanos, y la Biblia se responde sola. Ni Juan, ni Pedro, nada. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y estaba puesto de antes, siempre, del principio. Sí, Señor. Y esta verdad la reafirmaremos cuando prediquemos acerca de lo que es un edificio y los versículos que nos hablan de esta estructura. Observemos también que en este diálogo entre Pedro y Jesucristo se está revelando el propósito de fundar su iglesia. ¿Cómo surge la iglesia? ¿Cómo lo acabo de explicar? Es un diálogo entre Jesús y Pedro, es decir, entre la cabeza y el cuerpo. Y eso es lo que compone la iglesia. Amén. La cabeza es el Señor, el cuerpo es su iglesia, los creyentes. La cabeza es el Señor y el cuerpo lo representa a Pedro como un creyente. Amén. Sí. Así que también la misma afirmación se entiende y se descifra por sí solo. Y esta es la afirmación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de todo. Cristo es el Señor, el Mesías y el Dios vivo y verdadero. Amén. Este versículo, ahora a continuación, que son Mateo 16, los versículos 19 y 20, después de la afirmación de Pedro, y de esto se toma la Iglesia Católica y en las películas y en los dibujos animados para mostrar que hay un ángel, un hombre con unas llaves colgadas aquí en el vestido y que está recibiendo a todos en el cielo. Y ese es San Pedro, por la afirmación que viene a continuación. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares será desatado y todo lo que desatares será atado. Le está dando autoridad. Amén. Pero a Pedro, no. A todos nosotros, sus hijos, a todos los que estemos injertados en su cuerpo, el Señor nos dice, te doy potestad de atar y de desatar. Porque tú eres parte de mi cuerpo. Mientras estén en sujeción a la cabeza, lo que estés haciendo en sujeción a mí, está respaldado. Amén, Dios mío. Aleluya. Y les manda a que nadie le diga que Él es el Cristo, el Mesías. No revelen este misterio. Y mire qué interesante lo que se abre para la última parte de este estudio, hermanos amados. Porque si usted continúa leyendo, vamos a poner aquí 1 Corintios 3:11 como la afirmación. Si usted continúa leyendo Mateo 16, de los versículos 21 al 23, son las cosas que me da el Señor y yo le agradezco porque no soy nada ni nadie para merecer que Él me comparta sus secretos, hermano, pero qué lindo es poder ver un texto y encontrar tanta riqueza. Mateo capítulo 16 de los versículos 21 a 23. Y aquí es que se amplía este misterio aún más. Dice lo siguiente. Inmediatamente después de la afirmación de Pedro, de todo lo que acabamos de leer. Inmediatamente después, amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué increíble que Pedro fue tomado por el Señor, no se lo reveló ni carne ni sangre para decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente después el mismo Pedro es tomado por Satanás para decir: Señor, no, que nada de esto te acontezca. Qué gran paradoja. Y el Señor no le habla a Pedro, le habla a Satanás. Apártate de mí. Va de retro, como dice por ahí la frase en latín. Apártate.
Jesús declara a contar de este momento, es decir, inmediatamente después de haber anunciado la edificación de su iglesia, lo siguiente. Jesús inmediatamente, mire qué interesante, hermano. Cuando se menciona la iglesia, se habla de este misterio, Jesús comienza al tiro a declararle a los discípulos, ¿saben qué? Me es necesario ser muerto, ser entregado a los poderes religiosos, ser muerto y resucitar al tercer día. Y aquí está el punto interesante. Y esto es lo que quiero rescatar para la siguiente parte y final. Entre paréntesis, no suelte esa frase. Yo le estaba hablando de Pedro. Y también quiero decirle esto antes de pasarme a lo que le acabo de comentar. En la afirmación que el enemigo hace. El enemigo toma a Pedro para decirle al Señor, una vez que declara que va a ser muerto y que tiene que resucitar al tercer día, Pedro dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué Satanás salta a expresar esto en boca de Pedro? ¿Qué había dicho antes el Señor? Que la iglesia iba a prevalecer sobre el infierno y que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia y que tendrían potestad de atar y de desatar, cosa que usan todos estos apóstatas y mentirosos para hablar de que atan y desatan, charlatanes. Se aprecia inmediatamente el deseo de Satanás de obstruir el plan de Dios. Utiliza a Pedro, no, Señor, que esto no te acontezca. Claro, porque sabía que, como dijo el Señor, sobre esta afirmación edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no tendrán poder. Aleluya. Satanás quería resistir este plan de Dios. Por esto Jesús dice, quítate, me eres tropiezo. Y esta frase guárdesela, subráyela, para que usted nunca le tengan que decir esto al Señor. Porque no pone las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué terrible, hermano. Amén, Señor. ¿Cuánta gente pone la mira en las cosas del hombre y no pone la mira en las cosas de Dios? Y que el Señor tenga que decirte a ti, apártate. Estás mirando lo terrenal, lo mundano, lo secular, lo temporal. No estás mirando mis propósitos. Búscame. Busca mi plan y mi respuesta. No tus propios intereses. Amén. Es la respuesta que el Señor le da al enemigo. Lo derrumbó con 2 palabras, hermano. Amén. ¿Qué debemos rescatar de esto? Le dije yo, para entender mejor el misterio de la iglesia. La afirmación que se rescata, porque dice que inmediatamente después de la confesión de Pedro, Jesús al tiro dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario padecer, morir y resucitar al tercer día. ¿Por qué? ¿Se acuerda que decía Efesios capítulo 2, versículo 13? Del misterio de los gentiles. Se lo voy a leer. Efesios capítulo 2, versículo 13 decía lo siguiente. Dice la palabra, en el nombre de Cristo. Lo espero un segundito por si quiere leerlo. Efesios 2:13 decía, hablando del misterio de los gentiles, que el Señor nos aceptó como sus hijos, no siendo israelitas, sino que por Jesucristo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, hablándonos a nosotros, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Cuando el Señor revela el misterio de la iglesia, que va a edificar un cuerpo de creyentes poderoso y lleno del Espíritu para llevar el mensaje, para que comience la iglesia, para que se dé el puntapié inicial, ya está el fundamento, es eterno, es Cristo. Pero debe comenzar a ser construido. Y cuando comenzaba la obra y la construcción de la iglesia y del cuerpo de Cristo,
cuando Cristo muriera, derramara su sangre y resucitara. Por eso Jesús, después de declarar la confesión de Pedro, dice, inmediatamente comienza a decirles que le es necesario padecer y morir y resucitar, porque eso tenía que suceder para que surgiera la iglesia. Por eso dice Efesios 2:13, que nosotros que estábamos lejos ahora, estamos en Él, y hemos sido hechos cercanos por su sangre. Y al decir que hemos sido hechos cercanos por su sangre, nos está diciendo que era por su muerte. Aleluya. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El Señor tenía que derramar su propia sangre para cubrir nuestros pecados. Así que, amados, y después Efesios capítulo 2, de los versículos 14 al 16, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mire el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades. ¿Qué está diciendo este texto? Que en la muerte de Cristo fuimos hechos cercanos. Él es nuestra paz. Israel era su pueblo escogido, pero el Señor tenía su plan eterno de reunir también a los gentiles e injertarlos junto con los judíos, y que allí se constituyera la iglesia de judíos y de gentiles en Cristo. Allí nacía y derribó lo que los separaba. ¿Qué separaba a la iglesia de los judíos? La ley, pues, hermanos. Si nosotros no recibimos la ley, la recibió Israel. ¿O acaso usted andaba divagando allá en el Sinaí? No. ¿Qué le dice la iglesia a los nuevos gentiles? Se les manda que no se les imponga carga, no se circunciden, no hagan tales cosas, sino que se abstengan de ahogados, de sacrificado a los ídolos, de fornicación. Por mucho que le quieran predicar la ley, aquí dice que Dios derribó la pared de separación, que era la ley. Que eso nos distinguía de ellos. Y mediante la cruz los reconcilió a ambos en un solo cuerpo. ¿Y qué consiste el matrimonio? Unidad. ¿En qué consiste la relación entre un hombre y una mujer? Unidad. ¿En qué consiste la relación entre Cristo y su iglesia? Unidad. Uno solo. ¿En qué consiste la relación entre la cabeza y el cuerpo? Unidad. Sujeto. No se me separa la cabeza y se me va al piso. Está sujeta. Así tiene que usted con el Señor. ¿O usted no se le cae la cabeza en la mañana y la recoge? No. Así entonces no se le puede andar cayendo Cristo a cada rato al piso. Porque su cabeza está sujeta a su cuerpo. Así como su cabeza está sujeta todos los años, todos los días, cada instante, así tiene que andar con Cristo. Amén. Como dice Gigi Ávila en una canción: ande con Él, camine con Él, viva con Él. No lo suelte, sea como Enoc, que caminó con Dios. A donde va, allí voy. A donde va, allí voy. Gloria al Señor. Así que de dos pueblos hizo uno, unidad. Y en la cruz, en su muerte, en su sangre, los reconcilió en un solo cuerpo, dice el texto. ¿Y qué es la iglesia? Un cuerpo, no dos, uno. Amén. Amén. Para ir finalizando este estudio, amados, vamos a otra afirmación interesante que se encuentra en Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Para darle aún más profundidad a lo que hizo Jesús cuando Pedro declaró que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que sobre esa afirmación edificaría su iglesia, y que era necesario que muriese para que nosotros pudiéramos ser injertados como hijos de Dios, los que antes no éramos pueblo. Como dice el profeta Oseas: llamaré pueblo a la que no era pueblo. Así que vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 28.
que dice lo siguiente. Es un discurso de despedida de Pablo, pero quiero rescatar una frase. Dice Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cómo se gestó la iglesia? ¿Cómo fue constituida? ¿Cómo fue ganada? Por su sangre. Él mismo, su propia sangre. Por eso decía Efesios 2:13 lo mismo. Por su sangre nos hizo aceptos. Y esto venía de antes del Génesis. Porque también tengo que hacerle una predicación acerca de antes de que creara todo. Imagínense, no existía el sol, el universo, nada. Y allí estaba el sublime y el poderoso diciendo ya en la escritura: desde antes de la fundación del mundo te escogí. Y lo dice en varios pasajes. Efesios 1, Romanos 8, Colosenses 1, y así, Primera de Pedro 1, dice que de antes, hermano, que Él creara esta gloria y maravilla que es la creación, el universo y todo lo que usted contempla, ya estaba usted en sus planes. Amén. ¿Cómo no se va a motivar por el Señor, digo yo? Aleluya. ¿Cómo no dar la vuelta al mundo y seguir y cargar la cruz? Que el Señor nos ayude y la palabra aumenta nuestra fe. Amén. Nos vamos a despedir habiendo visto que Él ganó la iglesia por su propia sangre. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Y con este nos despedimos y espero que la predicación le haya llenado y le haya gustado tanto como me gustó a mí. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Gracias. Porque el Señor siempre nos revela cositas nuevas. Para darle un puntapié inicial a la siguiente enseñanza acerca de la iglesia, que creo que hoy pudimos entender harto, amén. 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 Dice: limpieza del complejo del templo. Este es el famoso pasaje que utiliza cualquier charlatán para decir que Jesús era socialista, que Jesús era comunista, que Jesús era del Partido Demócrata y no sé qué clase de mongolerías dicen para justificar partidos políticos con lo que hizo Jesús aquí. Que era un rebelde, un revolucionario, un anarquista. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, hermano, correazo limpio, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Está citando el Antiguo Testamento. Un profeta escribió de esto. El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Siempre cuestionando a todos los judíos. Respondió Jesús y les dijo, versículo 19: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había hecho esto y creyeron Amén. la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gloria a Dios. Amados hermanos, aquí hay un simbolismo interesante. El templo de Dios, que era edificado para el culto de los judíos, estaba siendo transformado en una casa de delincuencia, de robo, de cualquier cosa, menos un lugar santo. Y eso es lo que es su casa y su templo, su cuerpo, cuando usted no ha recibido al Señor. Los demonios aquí juegan póker, se van de carrete y hacen lo que quieran dentro de su cabeza.
Lo mandan a acostarse con cualquier mujer, metido en cualquier vicio, comportándose de cualquier manera. Allí están las palomas, los bueyes, las ovejas y toda clase de animales y bestias y cambistas dentro de su templo, haciendo cualquier barbaridad y grosería. Y no es hasta que el Señor viene a su vida y usted le recibe en su templo, en su cuerpo, que se ordena la cosa. Aleluya. Pero además de esto, el texto dice, bueno, ¿qué señal haces tú que tomas un azote de cuerda y expulsas a toda la gente? Bueno, ¿saben qué? Este templo va a ser derribado en 3 días. O sea, va a ser derribado y en 3 días lo voy a reconstruir. Sí, Señor. Los dejó como Nicodemo cuando les dijo, ¿te es necesario nacer de nuevo? O sea, tengo que entrar de nuevo al vientre, pero ¿cómo voy a meterme por ahí? Aleluya. No entendían. ¿Por qué le leo este pasaje? Porque ¿qué pasó cuando Jesús y Pedro hizo la afirmación de la iglesia? Dijo que le era necesario padecer, morir y resucitar. Y en este texto el Señor lo que está haciendo también es que iba a derribar el templo, que en el fondo Dios ya no necesita un templo como en el antiguo pacto, donde estaba la presencia de Dios dentro del arca del pacto, con los querubines cubriendo el propiciatorio, las tablas de la ley, la vara de Aarón y todo el simbolismo que muestra el tabernáculo y que estaba dentro del templo. Dios dice que voy a derrumbar la pared y la barrera que impide que las personas vengan al lugar santísimo a una relación conmigo. Y para que eso suceda, tengo que yo poner mi vida en rescate por muchos, derramar mi sangre y resucitar para que ahora judíos y gentiles entren en una relación conmigo, como un matrimonio, como un edificio, como una iglesia, como el cuerpo. Así, eso es lo que el Señor estaba presagiando. Y eso es lo que también vamos a investigar, la siguiente enseñanza del misterio de la iglesia, donde veremos este retrato acerca de un templo, de un edificio. Veremos este retrato de los miembros y otros asuntos que hoy le mencioné, para ampliar aún más este lindo misterio que el Señor en esta tarde nos ha traído, y en el cual espero que usted reciba bendición. Y aquí hay mucho que explicar, porque seguramente en la parte final y en este texto más de alguno puede haber quedado con dudas, pero eso tiene que ser explicado bien profundamente, hermanos. Así que ahí paso a paso iremos avanzando. Que el Señor le bendiga, le guarde, y sepa usted en conclusión que la iglesia inicia con la persona de Jesucristo, pero precisamente cuando Él pone su vida en la cruz, resucita al tercer día, y allí se comienza a propagar la predicación del Evangelio. Y dice Hechos que cuando Pedro le predicó a miles de judíos y en el primer día se convirtieron 2.000 o 3.000, dice inmediatamente Hechos capítulo 2, y se añadieron a la iglesia, dice. Sí, amén. Ahí empezó el Señor a añadir a todos los que nos vamos a reunir en el día del arrebatamiento. Un fuerte abrazo y oramos al Señor, pues.